And just to remind everybody, if you would prefer to listen to today's meeting in Spanish, you can press the interpretation button at the bottom of your Zoom window. We have Margaret Si here. quieren escuchar la información en español, puede oprimir el botón que diga español al final de su pantalla. Voy a cerrar la encuesta y voy a leer sus resultados. Y voy a pasar la pantalla a nuestro anfitrión y nuestro panel. Todos sientan que Tacoma va en buen camino en cuestión de la vivienda. O tenemos que transformar y ir más grande. Número 1 era la prioridad de vivienda asequible y decisiones del presupuesto. Cambiar las reglas de Tacoma para permitir más. Era 84% de hacer prioridad la vivienda asequible en decisiones del presupuesto. Y hablando de lo que tiene sentido en su vecindario, muchas viviendas como las primeras 5, duplex, cuatroplex, triplex, parece que todos están cómodos con esas opciones, pero que no estaban seguros sobre los tiny house, las casas pequeñas o los townhouse. Muy interesante. Estamos muy emocionados a tener todos aquí. Cuando llegamos a la parte de preguntas al final, voy a estar leyendo las preguntas que mandan. Si tienen preguntas para nuestro personal, puede oprimir el botón de Q y A, poner su pregunta allá, y luego al final voy a preguntar su pregunta, al final cuando permite tiempo de hacer las preguntas. Ahora yo voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias a todos por estar aquí. Aquí está mi amigo y colega Jacques Colón. Hola Kenny, muchas gracias. Como dijo Kenny, soy Jacques Colón. Soy el gerente de Tacoma 2025. Espero ser lo más cool como Kenny y tener un título como él tiene. Sería mi sueño, pero por el momento soy el gerente de estrategia de la ciudad de Tacoma. Estamos muy emocionados de estar aquí con todos el día de hoy y vamos a estar teniendo el segundo de la serie de Home in Tacoma, las conversaciones municipales con ustedes el día de hoy. Estoy emocionado de tener estas personas en el panel el día de hoy. Tenemos a Brian Gibbons. Quito información sobre él y Lauren Flemister. Brian tiene 23 años de experiencia ayudando a los vecindarios a desarrollar estrategias. También es diseñador. Ese es un rol donde el enfoque en el arreglo espacial para los proyectos en que trabaja. Y Brian ha estado trabajando con nosotros como representante en la Comisión de Planificación de Tacoma. Él está haciendo muy buen trabajo y trabajo muy importante. También tenemos a Lauren Flemister. Ella es gerente de la ciudad de Seattle de Planificación y Desarrollo. Ella trabaja mucho en cómo cambian las ciudades en cuestión de la función sobre tiempo y la estructura. Ella es planificador urbano y diseñador. Ella trabaja en el desarrollo y transición de las ciudades y la vivienda asequible y guardando los estándares. Ella tiene mucha experiencia en el noroeste como planificador en la ciudad de Tacoma en su rol anterior y un diseñador urbano. Lauren y Brian, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos emocionados a hablar con usted el día de hoy. Antes de empezar, quería tomar un minuto para los que no pudieron unirse con nosotros en el la primer café en la serie, que era sobre la crisis de vivienda en sí. Hoy es la segunda de la serie. Estamos hablando del rol de la ciudad en cuestión de la vivienda de la ciudad de Tacoma.
Quisiera hablar un poquito sobre el crisis de vivienda, solo para resumir lo que habíamos hablado, y decir que hay acciones de vivienda que están parte de este proyecto de Home in Tacoma. Queremos crear una ciudad próspera y vivible, preparar y planificar para el crecimiento y hacer prioridad la equidad y antirracismo. Ve que hay muchos planes, muchas metas que tenemos relacionados a este proyecto. Cuando hablamos del uso de terreno de Tacoma para crecimiento, espacio para negocios, parques industriales y espacio abierto y vivienda, vamos a hacer eso el día de hoy y hablar del rol de la ciudad. Pero puede ver el lado derecho cómo cabe en la ciudad. On the right that you see here. Lo que habíamos hablado en la otra sesión era este mapa, del lado derecho, que es una representación de todo el terreno en la ciudad de Tacoma, que son para solo casas de una sola familia. Y eso reduce mucho la disponibilidad de terreno en esta ciudad. Estamos hablando de eso porque 75% de nuestra ciudad está viviendo en casas de una sola familia. Pero lo que nosotros queremos desarrollar es más opción y vivienda más asequibles para las personas que viven aquí. Lo que queremos hablar realmente es la falta de vivienda para ingresos medios. Cuando hablamos de esas opciones, hablamos de opciones no muy comunes en el mundo de vivienda. Cuando ve aquí, lo que vemos mucho son apartamentos para varias familias, multifamilia o casas de una sola familia. Lo que falta en medio es una variedad de opciones como townhouse, como duplex, triplex. Y estos son ejemplos de viviendas de que estamos hablando para los ingresos media. Puede ver que son de diferentes escalas y puedes ver esas opciones en diferentes vecindarios en este momento y en otras ciudades. Cuando nosotros hablamos de la falta de vivienda en medio o de ingresos medios, estamos hablando de estas opciones. Estamos hablando de vivienda de la escala media, donde uno podría caminar al transporte. Entonces, a lugares cerca de transporte, necesitamos viviendas donde las personas pueden vivir más cerca al transporte, opciones de comprar y otros destinos. So with that, I'll just Entonces, con eso, nada más voy a terminar mi introducción al decir que queríamos tener un sentido del tiempo en que estamos trabajando, las fases que estamos trabajando. Puede ver todo desde ahorita hasta abril. En este momento estamos revisando el presupuesto público, cambios de zonificación, recomendaciones de la Comisión de Planificación y sus recomendaciones después de ese plazo de tiempo. Después de eso, el municipio va a revisar esas recomendaciones y tomar acción en sus decisiones. Una vez que toman acción, el último fase de julio a diciembre al final de este año va a ser desarrollar estándares de zonificación. Si quieres aprender más sobre el proyecto mismo, incluyendo el mapa de la historia, resúmenes de estas pláticas, puede encontrar todo esto en City of Tacoma. Ahí está la página del web, ahí abajo en azul. También puede tomar la encuesta de opciones de vivienda en ese mismo sitio. Entonces, vamos a agregar ese sitio al chat para que lo vean. Y estamos emocionados de que estén participando con nosotros hoy y avanzamos al futuro. Con eso, Lauren, Brian, quiero empezar por preguntar la primera pregunta para la discusión del día de hoy, lo cual es,
¿Para quién estamos planeando? Estamos hablando de planificaciones, decisiones de zonificación. ¿Para quién estamos haciendo esta planificación? Gracias por incluirme. Quiero decir que Lauren y yo somos residentes o éramos residentes de Tacoma. Entonces, esta es una pregunta importante que yo siempre me pregunto y trato de hacer a mis colegas pensar de lo mismo. Entonces, la cosa es que las personas aquí son las más vocales, pero queremos hacer esta pregunta para todas las personas que no son tan vocales. Tenemos que pensar en todas las edades, todas las viviendas y familias. Y históricamente las personas que tienen necesidades, tienen aspiraciones para la ciudad, tenemos también involucrarlos en la conversación. Entonces, cuando planificamos para la ciudad, tenemos unas opciones. Podemos decir que el mercado va a resolver los problemas o podemos ser proactivos. Y es exactamente lo que la ciudad de Tacoma está haciendo. Entonces, históricamente lo que tratamos de hacer en este caso es vivienda. Tenemos una junta de la comunidad. Dividimos a las personas en las personas que ya viven allá y las personas que necesitan donde vivir. Estamos tratando de también trabajar con las personas que tal vez no tengan la suerte de vivir en una casa propia. Y es muy importante pensar para quién estamos planificando. Cuando dicen que tenemos que planear para las personas que no están aquí todavía, es muy importante. La cosa es que realmente no tenemos la disponibilidad de vivienda para tratar de las personas que todavía no viven aquí. Entonces, por eso tenemos que hablar de por qué esta es una crisis de vivienda. Lauren, quiero hacerle la misma pregunta. ¿Qué agregaría a lo que dijo Ryan? Creo que Ryan dijo mucho, pero también importante es cuando está planeando a largo plazo es tratar de encontrar soluciones que tienen durabilidad. Nadie puede predecir el futuro, o sí, podremos hacer mejor trabajo, pero necesitamos desarrollar políticas que planean para una recesión, una bajada económica o crecimiento. Creo que Ryan dijo lo correcto. Nunca sabe uno qué cantidad de personas va a venir. Entonces, es importante planear para múltiples futuros. Exacto, es lo que Ryan dijo de disponibilidad de vivienda. Cuando no sabe para quién está planeando, es más importante que tenga una disponibilidad diversa de vivienda para varias edades, varios estilos de vida, varias demográficas. Entonces, escuchando de para quién estamos planificando, vamos a hablar de lo que puede hacer la ciudad, porque yo sé que por eso mucha gente está aquí y participando en esta conversación. Quieren que la ciudad actúe y que haga algo sobre el crisis de vivienda. Entonces, Lauren, vamos a hablar con usted. ¿Cómo contestaría esa pregunta de qué puede hacer la ciudad? Entonces, esta es una pregunta para los desarrolladores de política y haces esa pregunta todo el tiempo. Armar los que deciden la política para que hagan la mejor decisión que puedan es muy retador y creo que depende de como el mercado en el momento varía mucho, pero obviamente la primera cosa que diría sería poner política y pensando en la política en términos de tiempo, por ejemplo. Hay política que está esperando que actúe, que tenga impacto de corto plazo, como otras cosas como el mapa de uso futuro del terreno
determinando la política para el futuro también, cuando no está seguro uno de lo que va a ser. El mercado tiene mucho que ver con eso. Yo diría que la responsabilidad única de la ciudad es realmente poner política fuerte que responde a las necesidades de la comunidad. Vi algo en las preguntas que pensaba que era muy importante y hablo de esto mucho, es también que responde a la realidad del mercado y también que responde a los productos que sabemos que las personas quieren poner en el mercado, pero también los productos que son necesitados, donde hay una falta o no suficiente. Es política y programas realmente que son las responsabilidades de la ciudad. Creo que donde falla la ciudad mucho es desarrollar como políticas que aplican a la realidad del mercado, mucho. Lo que es importante para los empleados de la ciudad y los oficiales elegidos necesitan poder hacer decisiones que aplican a la realidad económica. Thanks, Lauren. Gracias, Lauren. Brian, Tú tienes un perspectivo único en la Comisión de Planificación de la ciudad, hablando exactamente de lo que puede hacer la ciudad sobre esto. ¿Qué diría usted sobre esa pregunta de cómo debería responder a la crisis de vivienda? Yo voy a dar una respuesta basado en el sistema de capitalismo americano que tenemos. Las ciudades realmente tienen poder limitado porque es muy fácil decir, necesitamos más vivienda. La ciudad debería hacer algo. La ciudad realmente tiene tres cubetas de herramientas. Entonces, tienen inversiones capitales, construimos parques, áreas de uso cívico y hemos estado limitados a proyectos de vivienda de bajo ingreso. La cosa más importante que la ciudad puede hacer es promover relaciones, reclutando inversionistas de afuera que vengan para construir desarrolladores de vivienda para llenar esa necesidad. Pero necesitamos asegurar que estamos designando áreas donde pueden poner una variedad de viviendas, pero necesitamos la estructura para que los desarrolladores puedan funcionar. Yo también voy a agregar que pienso que contestó esto en su primera respuesta cuando dije para quién está planificando la ciudad, cuando dijo que la ciudad debería tomar el rol de con quién y cómo participan con esas políticas. ¿Quién tiene voz en formar esas políticas, básicamente? Entonces, creo que los dos mencionaron las cosas que la ciudad puede hacer, pero también los límites que tiene la ciudad de lo que pueden hacer para afectar el mercado de vivienda. Entonces, quisiera preguntarles un poquito más de eso, para hablar de eso más profundamente. La mayoría de nuestra vivienda no se desarrolla por la ciudad. La mayoría de la vivienda es desarrollada por desarrolladores de vivienda. Entonces, los desarrolladores, ¿qué está en control de ellos y qué está fuera del control de la ciudad, hablando de la situación del mercado de vivienda? Lauren, ¿quiere empezar a contestar? Entonces, obviamente los desarrolladores llenan una demanda, pero hacen mucho más que eso. También crean mucha de la fábrica urbana y hacen muchas determinaciones dentro de zonificación dictado por la ciudad. Ellos modulan, calibran
basado en económica, lo que piensan que sea el proyecto mejor, que cabe bien al límite superior. A veces hay un límite inferior también, pero creo que hay mucha influencia que los desarrolladores cargan en lo que hace la ciudad con tiempo. Pero la respuesta simple es que traen un producto que es vivienda a la mesa, lo que estamos hablando esta tarde, pero es mucho más que eso. Yo sé que Ryan tiene mejores puntos sobre los desarrolladores legados y quisiera oír más de lo que él puede decir. Dime, Ryan, ¿qué puedes decir sobre eso? Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Lauren, porque la vivienda es un producto. Los desarrolladores creen un producto cuando hay necesidad y cuando es atractivo lo suficiente. Los diseñadores urbanos como imaginan áreas y los desarrolladores hacen realidad a esas ideas. Lo que es importante es hablar de cubetas otra vez. Hay desarrolladores que dicen, es atractivo, creo que lo voy a vender, lo puedo vender. Hay otros que se llaman desarrolladores legados, las personas que quieren hacer lo correcto. Quieren hacer un producto de alta calidad, quieren cumplir una necesidad local y realmente son los desarrolladores con que queremos trabajar. Nos van a crear un producto para nuestros residentes, uno que nosotros queremos crear. Hay otra cosa aparte de eso, que no se ha tenido muchas oportunidades en las ciudades y es algo reciente. Un desarrollador más pequeño para casas individuales. Piensa en tu casa, si podría poner, por ejemplo, un apartamento arriba de tu garage. Es algo muy poderoso. Podría rentar ese apartamento. O dos familias que quieren quieren comprar un duplex y vender una mitad. Esos desarrolladores normalmente desarrollan dentro de vecindarios. Tienen una pasión de estar como parte del vecindario. La política tiene que abrir esa oportunidad para individuos en nuestra ciudad con esa oportunidad. Muy interesante esos puntos. Voy a agregar a lo que dijeron ustedes. Lo que dijeron, algunas cosas fuera del control de la ciudad. Las personas hablan de escribir fuera. Lo que significa realmente es que los desarrolladores tienen ciertos costos, ciertos gastos. Eventualmente lo que quieren hacer después de construir una propiedad es venderlo. Si pueden venderlo por lo suficiente, por ejemplo, para venderlo como más arriba del costo de lo que ellos gastaron para construirlo, básicamente. Y estamos escuchando que es mucho más difícil ahora para los desarrolladores como cumplir esa meta cuando la propiedad, el terreno es muy caro y luego tiene que construir. El gasto puede ser casi cualquier precio para que lo va a vender. Todos estos precios están subiendo del terreno muy rápido. De lo que me han dicho, los desarrolladores han dicho que los precios del terreno están subiendo mucho. Entonces, estos esfuerzos del mercado lo está haciendo difícil para los desarrolladores hacer algo asequible. ¿Algo más que quieren agregar a esa pregunta sobre lo que necesitan para que puedan cumplir su meta? Como tener
can help in that regard. But is there anything else that either of you would Yo sé que ha mencionado que al construir un dúplex puede ayudar en ese sentido, pero algo más que piensan que puede ayudar a asegurar que los desarrolladores sacan una ganancia. Yo digo que quiero pagar a los trabajadores una paga también que les ayude a cumplir sus gastos también de ellos. Entonces, estamos también hablando de métodos de construcción, por ejemplo, un dúplex versus un apartamento, un edificio muy alto. Por ejemplo, si está hablando de un dúplex contra un apartamento o un edificio de apartamentos, pues el costo está completamente diferente. Entonces, tenemos que hablar de esa estructura para que las personas puedan entrar en una situación de vivienda. The concept of making things pencil. I want to add a little bit more context to that. I think one, there Quiero are agregar un poquito más contexto a esa idea de pencil out, de cumplir los gastos y sacar ganancia. Todos tienen que preocupar por la parte económica y hacer un proyecto que es rentable. Entonces, pensando de los diferentes fondos que tiene que tener para hacer un proyecto llevarse a cabo, es muy complejo realmente conseguir dinero de los gobiernos federales, del condado, el municipio, fondos donados. Estaba hablando de tal vez organizaciones sin fines de lucro, pero siempre tienen que pedir dinero de entidades del gobierno. Hay varias cosas que entran en esa idea financiera. Antes había contestado otra pregunta que estaba en el chat. La necesidad para ser buena en las finanzas, para saber cómo manejar las finanzas. La mayoría de los desarrolladores están en el negocio para sacar una ganancia, ¿verdad? Pero hay otros que tienen otro fin, pero la mayoría de los desarrolladores quieren sacar una ganancia. Pero a veces por la falta de conocimiento de finanzas en gobierno, a veces las políticas no combaten las actitudes de cuáles proyectos son rentables. Entonces, eso hace el ambiente de hacer política algo más negativo. Entonces, creo que tener personas que consulten con el gobierno para entender mejor la idea financiera, creo que es una clave. Varios de nosotros hablábamos de eso aquí en Tacoma y otras ciudades también para tener un conocimiento mutuo sobre el ambiente financiero. Para organizaciones sin fines de lucro, para desarrolladores con fines de lucro. Una de las cosas que podemos hacer es remover barreras regulatorias. Escuchan varias ideas de ubicaciones ideales, pero tal vez requiere cambio de zonificaciones y eso agrega otra complicación al proceso. Entonces, si podemos ser proactivos en rezonificar estos terrenos, la ciudad se pone en una posición donde puede bajar el costo al desarrollador. Y I see one other comment in sí, here. hay otro comentario aquí hablando de los que hacen las decisiones de verdad. Los
desarrolladores tienen que sacar finanzas de algún lugar. Entonces, viene de personas que pueden prestar dinero, bancos casi la mayoría del tiempo. También hay inversionistas que pueden estar en la mesa también, que es otra persona en medio en todo este proceso. Por ejemplo, muchas personas que están haciendo cosas como volteando casas van con ciertas inversionistas a que van para pedir dinero en lugar de un banco. Tal vez hay personas en medio entre un proyecto cumpliéndose, llevándose a cabo y un desarrollador. Es un buen punto eso. Entonces quiero cambiar poquito el tema y hablar sobre algo de que hablamos poquito antes, el rol de la comunidad, hablando de estos cambios y acciones que la ciudad puede tomar. ¿Cómo diseñamos el papel de la comunidad en ayudar a la ciudad a tomar acción sobre estos roles de que hemos estado hablando? Brian, empezamos contigo. ¿Cuál es el rol de la comunidad en estas acciones de la ciudad? Yo diría, habla, participa en el proceso, es mi sugerencia, porque la Comisión de Planificación, cuando hacemos nuestras decisiones, queremos responder a lo que todos sean parte. Hay una encuesta. Tome 5 minutos y llene la encuesta. Asiste a las reuniones de la comisión, de las comisiones. Consejos de vecindarios, estábamos monitoreando esos, entonces eso ayudaría mucho a la Comisión de Planificación. La otra parte sería ser muy involucrada cuando una propuesta viene a su vecindario. Muchas veces, si hay un proyecto, puede uno hacer un comentario público o comentario del público. Entonces, hay que llenar esos comentarios y mandarlos porque eso ayuda a formar qué forma toma ese proyecto. Hay mucha organización y participación cuando alguien no quiere un proyecto. A mí me gustaría ver la misma energía cuando hay un proyecto o cuando quieren saber qué tipo de proyecto quieren. A veces hay un vacío donde otras personas pueden decidir lo que quieren para una cierta área porque las otras personas no dan sus opiniones. Y en algún momento ve que hay un proyecto ahí puesto y que uno no quiere, pero si hay una conversación en marcha de cómo quiere que crezca tu vecindario y entiende que va a crecer y cambiar, no estamos en una situación donde vemos los valores de la casa las cosas no van a quedarse sin cambiar. Por ejemplo, hay gente que van a venir a vivir en esta parte del país. Eso es para ver cuando hay cambios pasando, que uno puede sentir que el vecindario preserva de cierta forma el look del vecindario, pero también que guarde espacio para que otra gente venga y estar abierta a ese cambio. Y ese cambio va a pasar aunque uno no quiera. Creo que hizo una frase como nueva, encontrar el terreno en medio. Hay muchas preguntas que están viniendo. Quiero que Kenny nos diga las preguntas para que podamos tratar de contestarlo. Quisiera que tomen 30 segundos o un minuto que contesten esta última pregunta. Un cambio y acción grande de la ciudad y que puede tomar es la zonificación, la política de zonificación.
permitiendo más de los estilos de vivienda en medio, no solamente las casas de una sola familia. ¿Qué diría a alguien por qué es tan importante ese paso que se toma en la ciudad? ¿Puedo empezar con Lauren? Yeah, I mean, I think Sí, yo creo kind of que thinking about the diagram that went regresando up a before, pensar en el diagrama que estuvo polar antes, opposites, but actually las personas siempre piensan en los polos opuestos, Tacoma and like pero like Seattle, en Tacoma, en Portland, en Seattle, a heavy single-family tenemos zoning footprint. muchas casas propias de una sola familia en estas ciudades Integrate y lo difícil es encontrar la manera en que podemos traer estos otros estilos de viviendo I think más para variar la área. most of the cities in America that you love and that you think are beautiful and that you wish you could live Si uno piensa en las ciudades de América que te gustan, donde uno quisiera vivir, tiene diferentes estilos de vivienda. Tienen de multifamilia, duplex, de 6 apartamentos o de 4 apartamentos en el edificio. Y se siente bien ver esa variedad. a pride in building Hay un orgullo en construir, por ejemplo, durante el tiempo que construyeron esas casas y esas viviendas. be open to Si nosotros podríamos ser más abiertos a cambiar, a entender que el cambio no significa destruir, hay varias posibilidades para que cambie el vecindario con tiempo y que no sea como una manera barata, about community building. que no sea una manera fea. Add one other thing to Y it. en cambio es como construir la comunidad de diferente forma. And as a community planning manager, I think about this a lot. Quiero comentar sobre una pregunta en la lista. No es sobre vivienda, solamente es crear vecindarios, comunidades. Es muy importante pensar en infraestructura, entender el costo de la infraestructura y de qué son esos costos, los varios costos, y entender las cosas que crea una vida para una comunidad. Recoger la ropa de la lavandería, ir a la florería, ir a visitar a tu familia. Si podemos integrar todas estas cosas a nuestros vecindarios. Y no se trata de casas propias de solo una familia en cada vecindario. Para hacer el vecindario sentir como un lugar donde tú quieres estar, donde quieres crecer. Thanks, Lauren. Gracias, Lauren. What would you say? Ryan, ¿qué diría? Wow, that was pretty powerful to go after. Eso fue muy poderoso lo que dijo. I would just say that Yo diría que un diseño bueno puede hacer cosas grandes porque necesitamos más vivienda. Pero ¿dónde lo vamos a poner? Históricamente, bueno, no todos pueden comprar una casa de 2,000 pies. Vamos a poner estas otras opciones suavemente en estos vecindarios para que los que no tengan esa suerte también tengan opciones. Kenny, quiero que venga otra vez a la conversación. ¿Cuáles son las preguntas que están llegando de la audiencia? Hola a todos. No tenemos mucho tiempo, así que vamos a hacer una ronda del relámpago. Everything we're doing today. This question is, it was a response to Lauren's comment before from Mary. What is the best way to advocate for what we do want? Esta es la pregunta respondiendo a lo que dijo Lauren. ¿Cuál es la mejor manera para promover lo que nosotros queremos? En este momento, yo diría que ir a Home in Tacoma, el sitio del proyecto, y ver cómo puedes participar. Ryan puede dar más información de cómo pueden participar en la comisión de planificación también. Yo diría participar en cualquier cosa que sube en la comisión.
porque estamos analizando en este momento cuáles son nuestras recomendaciones. Entonces, tiene que opinar qué quieren ver en sus vecindarios. Yo voy a agregar esos comentarios. Construir grupos fuertes con sus vecinos, con grupos sin fin de lujo que están interesados en la vivienda, con organizadores. Hemos visto eso. No es una situación única para la vivienda, o no solamente se trata de eso. Tiene que generar influencia, necesita conocimiento y poder para defender su opinión, para asegurar que la ciudad está respondiendo. El gobierno no siempre escucha a la comunidad. Parece que no siempre pone la comunidad en primer lugar, pero yo creo que todos en este panel sabemos qué tan difícil es tratar de empujar y involucrar la comunidad. Es muy retador, pero diría que las cosas que he visto que funcionan mejor con el gobierno es cuando la comunidad está organizada. No siempre están de acuerdo en todo, pero pueden ponerse de acuerdo en ciertos puntos para aplicar la presión a la ciudad. But if it's something City of Tacoma staff should cover, throw it to Jock. Because this is from Carolyn. Because the poorest of our community need housing to get off the street, and this will require subsidies, are there ways that we can develop policies that preserve land and tax incentives just for low-income housing? And as a follow-up, there were numerous questions about land trusts. I don't know if you could throw that in there too. Esta pregunta se trata de que las personas de bajos ingresos batallan más para conseguir vivienda y si habría una manera de ayudar a planificar para vivienda de bajos ingresos. Allocate those funds. Yo pienso en esto todo el tiempo de cómo eligen alocar los fondos para las cosas en su vida. Creo que hay mucho miedo sobre invertir en una vivienda porque con un límite de ingresos, pues tiene que guardar cierto dinero para la vivienda y si lo guarda para la vivienda, hace falta en otro área. Entonces, absolutamente hay varios ejemplos en toda la nación de acuerdos de terreno de la comunidad, pero realmente necesita mucha participación y mucha promoción de la ciudad, de la comunidad. Los activistas comunitarios muchas veces son los que hacen eso pasar y luego el gobierno se agrega a la causa más tarde. I know I've been a part of a number of conversations when I was working with the city. Yo he sido parte de conversaciones muchas veces. Yo sé que la autoridad de vivienda y muchas personas han estado investigando que el modelo de eso es un poquito caro y complicado para hacer, crear asequibilidad en varios lugares. También es importante entender que es parte de un número de soluciones que tienen que utilizar a la misma vez para crear un espectro de opciones de vivienda que funciona para toda la comunidad. La única cosa que quiero agregar es acuerdo sobre el fondo del acuerdo de terreno de la comunidad.
Pero la ciudad tiene un rol en cuestión de terreno extra de la ciudad. La ciudad ha pasado una ley ya que para que vivienda tenga una prioridad de uso de ese terreno extra para poner vivienda asequible. Y la prioridad más alta es para los que tienen los bajos ingresos. No es una solución completa, pero es una parte. Thanks, Jock. Gracias, Ryan, Jock. the next question. Ryan, le doy la próxima pregunta. Algunas ciudades han quitado la opción de casas propias para una sola familia. ¿Es algo que está pensando la ciudad en este caso? Una cosa muy grande en esto es que he estado en estos paneles, pero hablando de las casas propias, es discriminatorio, dice. Cambiando el nombre de esa opción es el primer paso. Viendo las varias opciones, de hecho, estamos tratando de decidir cómo cambiar ese nombre. Y es un tiempo muy importante en Tacoma. Estamos buscando una guía de poder hacer eso. No sé si contesta la pregunta. Thank you. All right, next question is from Ferguson Architecture. Esta pregunta es de arquitectura Ferguson. Ese es para Laura. How can the city help transition underutilized or derelict properties, such as ¿Cómo motels, puede ayudar la ciudad to bring them a into our cambiar propiedades en deterioro, quality buildings that can be transformed into transformarlos a unas unidades asequibles de vivienda? Gracias por esa pregunta. Es muy buena porque obviamente, típicamente es menos caro convertir casas ya existentes a diferentes unidades de vivienda que construir algo nuevo. Entonces, creo que unas cosas se pueden hacer en ese caso. Mucho tiene que ver con incentivos. Otro es ayudar a los oficiales elegidos y personas en puestos de directorios. ¿Qué tan lejos pueden estirar el dólar? Creo que sería buen candidato para promover por personas como Habitat Fairburn, diseñadores, empezar a hablar con comisiones de planificación, hablar con los concejales, a los municipios, vecinos y judíos. Diferentes áreas son mejores. Lakewood está muy bueno en usar sus terrenos extras que Tacoma, pero diría que yo sería un buen candidato, solo porque un candidato bueno para promover, de hecho, porque el costo y la ciudad de Tacoma a lo mejor va a recibir más por su dólar que otras cosas para otras cosas. Entonces, es buena sugerencia y es algo de he puesto mucho tiempo en hablar sobre eso, de las propiedades de relictas y otras entidades. Aparte, la ciudad puede comprar esas propiedades a precios muy bajos para convertirlos en viviendas asequibles para rentar o comprar. Gracias, Lore. Hay muy buenos incentivos que podrían estructurarse para animar a las personas a usar esas propiedades de nuevo. ¿Nos puede decir más sobre cómo cambiar el nombre de casas únicas de solo una familia? Bueno, eso es un comienzo. En este momento
La mayoría de las ciudades para casas propias residenciales. Según la zonificación, una sola casa, un solo tipo de casa se puede construir en esa zona. Estábamos hablando de cuáles diferentes tipos de casas pueden ponerse allí para crear más opciones para nuestros residentes en el futuro. También estamos viendo hacer zonificaciones nuevas al lado en áreas de más densidad de población. Caminos de tránsito donde vemos los edificios. También estamos viendo eso a la misma vez. Entonces, Jack empezó a contestar esta pregunta, pero tenemos muchas preguntas sobre esto. Muchos han hablado de los acuerdos de terreno para llenar esta necesidad de vivienda asequible. ¿Cómo puede responder la ciudad sobre usar esos acuerdos? No hay dos acuerdos iguales, pero creo que hay un rol que la ciudad puede tomar en navegar qué terreno es viable para un acuerdo de terreno. Es un rol que pueden tomar, proveer terreno extra a esos acuerdos, rezonificar propiedades existentes para acomodar los usos de los acuerdos de terreno y tener el personal y conocimiento de navegar qué terreno se usa, qué tipo de proyecto, averiguar qué tipo de terreno podría incluirse en un acuerdo de terreno de la ciudad. Todo eso se puede participar la ciudad. Entonces, si hay personas trabajando en eso, les animamos a contactarnos en la ciudad para que podamos trabajar en colaboración, porque es importante tener ese apoyo. Casi no tenemos tiempo, pero para que sepan las personas, si quieren ver las preguntas, puede ver las preguntas y las respuestas, aunque no hemos podido contestar personalmente. Este es mi trabajo en la ciudad, participación comunitaria. Voy a preguntarle. Podemos cambiar la pregunta de cómo puede participar la comunidad, que cómo pueden incluir la comunidad en lo que hace la ciudad. Quiero enfocar en la parte del desarrollo, hablando de lo que puede hacer la ciudad. Creo que han visto en el país mucho que la ciudad está requiriendo en sus leyes, requiere los desarrolladores participar con las comunidades por medio de comisiones, juntas de revisión, comisiones conjuntas requiriendo un cierto nivel de participación con los vecindarios donde quieren construir. Otorgar permisos tiene como condición participación en la comunidad con el tiempo. No quiero hacer eso para demorar el desarrollo, pero los desarrolladores deberían participar con la comunidad y deberían mostrar que han respondido a las sugerencias, opiniones de la comunidad, porque ellos son los expertos en donde viven y saben lo que son sus necesidades. Entonces, es importante crear un proceso donde hay diálogo de un lado al otro y oportunidad que una comunidad puede ayudar a formar un proyecto. ¿Algún último pensamiento antes de que quisiera agradecer a las personas que participaron en esta plática por
participar porque les importa. Tiene que seguir presionando el gobierno, la ciudad, que respondan a las necesidades de la comunidad y los vecindarios. Tienen que ser claros y efectivos sobre lo que quieren ver que pase en sus comunidades. Mi contacto está en el chat para los que si quieren participar, si quieren comentar, bueno, algo que quiere decir al último, Ryan. Mi deseo para esta ciudad sería que yo deseo hacer más planificaciones en cada vecindario, ir casi cuadro por cuadro, propiedad por propiedad, preguntar lo que quieren ver pasar. Tenemos, por supuesto, recursos limitados, pero yo quisiera ver más de eso. Y, de hecho, cuando vamos al nivel de planificación, quiero que los residentes, los que quieren vivir allá, lo que son los desarrolladores, quiero que formen relaciones entre todos. Es muy importante que tengan colaboraciones. Sí, yo sé que suena tal vez cursi, pero si empezamos a escuchar uno al otro, eso va a producir resultados mucho más fácil, creo yo. Tengo un comentario al final. Teresa dijo que si la ciudad consideraría entrenar miembros de la comunidad. And Lauren, because that's not my specialty, but I love that. So, and we did not get to our questions. We had dozens and dozens and dozens of questions. If it's burning in your... Tuvimos muchas preguntas que no pudimos contestar personalmente. Si quiere una respuesta de su pregunta, Elliot Barnett es un líder en este proyecto. Si tienes una pregunta, hay que contactarlo. Él puede conseguir respuesta a cualquier pregunta que tenga. Quiero recordarles que la próxima reunión de esta serie de Home in Tacoma es el 28 de enero a la misma hora. Ahí está mi información de contacto. Hay personas que tienen preguntas sobre este formato, como el tipo de formato de esta reunión. Puedo decirle sobre cómo funciona el Zoom y cómo fue esta reunión. Voy a agradecer a Lauren y Ryan y Jax y adiós y nos vemos en el próximo evento. Gracias de nuevo a Ryan y Lauren por compartir su sabiduría con nosotros el día de hoy. Hay como 5 horas de plática buena que tenemos que caber en 5 minutos. Entonces, esto es muy importante. Creo que sacamos mucho de esta conversación el día de hoy. Gracias por participar, Lauren. Veo que Elliot puso su información en el chat. Si tiene más preguntas, por favor, comuníquese con él. Jacques lost his connection at just the right moment. Jacques perdió su conexión al momento indicado. Entonces, Maybe he's here, maybe he's not. no sé si está aquí o no. The cafe series. All right, well, everybody, Bueno, thank you so much. todos, gracias por estar aquí.